¿Habías pensado que las macetas pueden ser una buena herramienta para organizar tu hogar? En este video te quiero platicar 3 razones por las cuales debes de considerar las macetas como una buena herramienta para organizar algunas cosas de tu casa. Además te voy a contar sobre 3 cosas que puedes guardar u organizar en las macetas. Realmente te voy a contar más de 3 cosas que puedes guardar en las macetas. Pero bueno, si digo 3 cosas en cada una, se oye más bonito el video. Y finalmente vamos a decorar 3 macetas de 3 formas diferentes usando esténciles para que las uses para organizar y decorar tu hogar al mismo tiempo. Vamos a empezar este video con las 3 razones por las que debes de tomar en cuenta a las macetas como una herramienta para organizar algunas cosas en tu casa. Razón número 1. Las macetas están diseñadas para contener humedad, es decir, bueno, tienen la tierra adentro, se mantiene húmeda y esto también nos puede ayudar a organizar algunas cosas en casa. Así que estén hechas de barro y puedan contener cierto tipo de humedad, no contenerlas de que las vayas a llenar de agua, pero que pueden tener algunas cosas que puedan estar mojadas por un tiempo y que a la maceta no le pasa nada, es una de las características que puedes utilizar para tu beneficio y organizar cosas en tu hogar. Otro de los beneficios que tienen las macetas y que podemos usarlo como una herramienta buena para organizar la casa es que generalmente las macetas tienen un plato en la parte de abajo y esto puede contener agua que escurra en algunos objetos. Entonces, no estoy diciendo que puedas usarla para todo tipo de objetos, pero sí para algunos puede ser súper útil que, bueno, primero, puedan tener objetos que estén mojados y que tengan este plato para contener el agua que escurre de estos objetos. Vas a ver más adelante de qué estoy hablando. Y bueno, finalmente, otra de las razones para tomar en cuenta una maceta para organizar tu casa es que son súper bonitas. Puedes encontrar macetas de muchos tipos, con adornos o sin adornos, pero la forma de las macetas es súper linda y además puede ser una grata sorpresa encontrarte una maceta en algún rincón de tu hogar organizando algo padre. Hablamos ahora acerca de los objetos que podemos guardar y organizar en estas macetas y entonces vas a entender a lo que me he estado refiriendo cuando hablo de la contención de agua de que puedan tener líquido las macetas, porque estos objetos de los que te quiero hablar son objetos que de alguna forma tienen líquido, escurren líquido por situaciones específicas de los mismos objetos y es ahí en donde las características que tienen las macetas nos benefician para poderlos organizar y guardar bien. Así que bueno, vamos a ver de qué estoy hablando. Hace mucho que organizo las fibras y los cepillos para lavar los trastes en una maceta y me ha sido de mucha utilidad porque cuando tú dejas la esponja ahí, toda el agua que tiene y que escurre se queda en el plato que está en la parte de abajo, que es una de las razones por las que te invito a usar una maceta para organizar ciertas cosas. Aquí se puede ver que el agua está en el plato y como nada más tienes que después, ya que terminas de lavar los trastes, vaciarla al fregadero. Si quieres hacer una decoración como esta que se ve en la maceta, te voy a dejar en la caja de la descripción y en el enlace aquí arriba el enlace al video en donde hice esta maceta, porque los que te voy a enseñar en este video son con esténciles. Otro de los usos es guardar cepillos de dientes. Cuando usas tus cepillos de dientes, pues generalmente, precisamente por el uso, están escurriendo de agua. Entonces esta agua puede pasar a la maceta y después al plato de abajo. Esto va a hacer que la placa de tu lavabo pues no se ensucie, no se llene de agua y puedas después vaciar el plato directamente al lavabo. Y cuando usas un vaso, se puede quedar el agua ahí estancada y puede crear hongos y bueno, se ve feo además. Así que esta maceta es una excelente solución para guardar cepillos de dientes, ya sea de plástico, de bambú o de los que uses. Y si seguimos hablando de objetos que escurren agua, los pinceles es otro ejemplo de esto, porque cuando tú los lavas, bueno, pues a veces queda la humedad y pueden escurrir agua, pero si tú los colocas en una maceta, esta agua igual va a pasar a la maceta y después al plato de abajo, así que puedes dejar que se sequen en tu escritorio, junto al lavabo, no importa el lugar donde los quieras tener, porque no se va a manchar nada de la superficie, precisamente porque el plato está en la parte de abajo y va a captar toda esta agua que está escurriendo. Después solamente tienes que vaciarla en un lavabo o donde los hayas lavado. Y el plus es que la maceta va a estar muy linda decorada, así que no solamente estás haciendo algo útil, sino que estás decorando al mismo tiempo. Las herramientas para jardín es otra cosa que puedes guardar en estas macetas. Obviamente, si son palitas, rastrillos, etcétera, pues vas a necesitar una maceta más grande, pero yo quería darte el ejemplo con esta maceta. Aquí puse unas tijeras para podar que después de que las usas, bueno, las lavas y las puedes dejar escurriendo en la maceta. Pero si no quieres dejarlas escurrir, si lo que quieres es guardarlas ya que están secas, también puedes usar una maceta. Lo que tienes que hacer es, bueno, quitar las piedritas de la parte de abajo y puedes usar otra maceta para
proteger tus herramientas. Si estas tienen algo de agua, van a escurrir en el plato de abajo y después desecharás el agua. Pero si las estás guardando completamente secas, entonces lo que te recomiendo es aquí arriba poner otro plato que tape el agujerito de la parte de arriba para que no entre agua, o bien conseguir una maceta más grande que llegue más abajo para que no tengan ninguna posibilidad de que el agua se meta a las macetas. Si es este caso, entonces te recomiendo quitar el plato de abajo para que, por ejemplo, el agua de lluvia no se estanque en el plato de abajo y vaya a llegar a tocar tus herramientas y las maltrate, sino simplemente que corra por la parte de abajo. Pero es muy importante, eso sí, poner un plato en la parte de arriba para tapar el agujerito de la maceta. Bueno, si quitamos las piedritas de la maceta, como hemos estado usando con las demás cosas, pues puedes guardar un montón de cosas más. Por ejemplo, yo voy a guardar cepillos para el cabello, que esa es lo que yo necesito en este momento guardar. Todavía no decido cuál de los diseños de macetas voy a usar, pero voy a guardar los cepillos de cabello, pero para esto me estorban las piedritas, así que no le voy a poner piedritas. También puedes poner un poco de piedritas en el fondo nada más, si es que quieres que escurra un poco, pero necesitas pues que queden más adentro las cosas, porque cuando tiene piedritas, como el mango de los cepillos es más grueso, entonces no entra bien. Así que bueno, puedes hacer eso. También puedes guardar lápices, plumas, marcadores, toda clase de cosas de papelería, cosas de manualidades como palitos, limpiapipas. Es decir, puedes guardar un montón de cosas, ya sea con las piedritas o sin las piedritas, pero se verán precioso tu escritorio o el lugar en donde los pongas. Se va a ver muy bien organizado y bueno, como te decía, es una sorpresa muy grata encontrar una maceta para organizar en donde no esperas ver una maceta. Y lo que nos queda de lo que les prometí en este video son las 3 formas de decorar 3 macetas diferentes usando esténciles. Así que bueno, vamos a ver estas formas a continuación. Ya saben que los materiales que usamos para hacerlas están en la caja de la descripción, porque así es mucho más fácil que ustedes vayan y los copien y me acompañen a hacerlo. Para esta primera maceta lo que vamos a utilizar es pintura de color azul. Claro que tú puedes usar la pintura de los colores que tú quieras o tengas en casa. Yo tengo azul y le voy a poner unos adornos rosas con el stencil que se ve por aquí. Y voy a hacer primero unos manchones porque lo que quiero es que se vea el contraste de los colores. El color rosa es muy parecido al color de la maceta, no va a resaltar mucho, así que estos manchones en este color que es súper diferente al rosa va a hacer que resalten las decoraciones en rosa y después se vayan como diluyendo en el mismo color de la maceta, ya verás. Entonces lo primero que voy a hacer es estos manchones en azul y le voy a hacer una terminación como que pues es precisamente eso, un manchón, un pincelazo hacia la parte de abajo y hacia la parte de arriba. Ahora lo que voy a hacer es colocar el stencil sobre estos manchones para pintar las figuras en color rosa. Una cosa chistosa que me pasó es que cuando yo vi este stencil me encantó porque pensé que eran como conchitas, pero a la hora de que lo pinto se ven más bien como flores. Pero bueno, como quiera me gusta mucho cómo se ve la figura. Vamos a sujetar el stencil con cinta. El chiste es que quede muy bien fijo, que no se nos vaya a caer a la hora de pintar. Y voy a aplicar la pintura usando una de estas esponjas. Es una esponja normal para limpieza que puedes conseguir en el súper. El chiste de hacer este trabajo es que debe de haber muy poca pintura en la esponja. No debe de estar saturada de pintura. Al contrario, entre menos pintura tenga, mejor, porque así no se va a escurrir la pintura por atrás del stencil y se va a manchar nuestro trabajo. Así que lo mejor es que tenga muy poquita pintura. Y vamos a aplicar la pintura con golpecitos. No me refiero a que golpees la maceta, sino a que sea de poquito en poquito como se ve en el video, para que la pintura, como te digo, no se escurra por la parte de atrás y solamente se pinte bien en el dibujo que queremos hacer. Aplícalo en todo el área del stencil para que se marque el dibujo bien. Es posible que tengas que dar 2 capas de esta pintura, 1 porque tiene muy poca pintura la esponja y 2 porque el color azul que puse en el fondo pues es bastante más fuerte, así que si queremos cubrir bien la pintura necesitamos darle más capas. Si quieres que se vea como difuminado, entonces no le des más capas, pero yo sí quiero que se note bien el dibujo de este stencil. Es importante que dejes secar bien la pintura entre cada capa. Como es muy poca la pintura que estás aplicando, no se va a tardar mucho tiempo en secar, al contrario va a ser esto muy rápido. Y además, como estamos pintando sobre el barro, pues el barro va a absorber la pintura muy rápido, así que no se va a tardar mucho en secar y sí vale mucho la pena hacer este paso. Cuando el dibujo ya se vea como tú quieres y la saturación de pintura crees que es la adecuada, entonces deja secar muy bien el trabajo. Esto es importante porque así no se va a correr la pintura.
sino que a la hora de que lo quites ya va a estar seco y va a estar tu dibujo ya impreso en la maceta. Revisa cómo te quedó tu diseño y si así te gusta, excelente. Como ves, es el efecto que te decía. En la parte azul se ven más las flores y en la parte que no tiene el manchón, que se ve la maceta, se ven como difuminado el color porque el color es muy parecido al color de la maceta. En la parte de arriba me ha quedado como si fuera una raya, le falta una parte a una de las flores, así que lo que voy a hacer es completarlo. Y para esto voy a pegar el stencil de nuevo, pero aquí la diferencia es que voy a poner cinta a todo alrededor de donde no quiero que se vaya a pintar más. Es decir, no solamente voy a sujetar el stencil para que se quede en su lugar, sino que voy a enmascarar toda la parte que no quiero que se pinte para que no se hagan manchones en mi trabajo y solamente se logre el efecto que quiero, es decir, completar la flor que está en la parte de arriba que quedó a la mitad. Y de la misma manera que se hizo antes, voy a aplicar la pintura usando la esponja con mucho cuidado, porque aquí, bueno, como la maceta tiene una curvatura, el stencil no queda demasiado bien. Así que hay que tener mucho cuidado de aplicar la pintura cuando el stencil esté bien puesto. Ayúdate con tus dedos, ayúdate con otros objetos o bien con la misma cinta para que quede bien pegado el stencil a la maceta a la hora que estés pintando. Esto es para que el dibujo quede bien definido y sobre todo que la pintura no se escurra por atrás del stencil. Aquí está, ya quedó la flor, quedó perfecta, me gusta cómo se ve el efecto, así que este diseño ya está terminado. Cuando trabajo con macetas y las uso para organizar, me gusta pintar la parte de adentro porque esto le da una extra protección a la maceta. Es decir, el agua que va a escurrir con los objetos que vamos a organizar en esta maceta, pues va a estar tocando la maceta y el barro absorbe la humedad. Así que para darle una extra protección, vamos a pintar la parte de adentro de la maceta. Además, creo que el acabado se ve súper lindo y nuestro trabajo se ve muchísimo mejor. Y al final, para darle una mejor terminación y que el diseño se vea súper lindo, le voy a pintar la parte de arriba de la maceta del color azul. Y ahora sí, la maceta está terminada, el diseño está completo y eso quiere decir que solamente vamos a dejar secar y nuestra maceta está lista para organizar alguna de nuestras cosas de nuestro hogar. Cuéntame en los comentarios si te gustó este diseño. A esta maceta lo que quiero es darle un tono vintage. Quiero que se vea como si estuviera vieja la maceta, estuviera rayada, la pintura se esté descarapelando, etc. Esta maceta lo que quiero es darle un fondo, pero antes de ponerle el fondo voy a usar una vela y le voy a poner rayas con esta vela. Lo que va a pasar es que la pintura no va a pintar de la misma manera en donde hay cera que donde no. Así que esto va a hacer que se vea la pintura como rayada, como desgastada, que es el efecto que quiero lograr. Pasa la vela por algunas partes de la maceta, pero no por todos lados de la maceta, solamente hace algunas rayas. Y ya que termines, entonces vamos a aplicar la pintura de fondo. Yo he elegido este color se llama vainilla, pero bueno, es un color beige tirándole al amarillo y es el que voy a aplicar en este momento con mi pincel. Aquí se pueden ver claramente las marcas de la vela. Como ves, no pinta igual porque la pintura no se pega de la misma manera en el barro que en donde está la cera. Así que está quedando fantástico porque ese es el efecto que quería lograr. Cuando termines de darle el fondo a la maceta, deja que se seque súper bien. Es muy importante que seque muy bien para poder usar el stencil sobre este fondo. La maceta ya la he pintado también por la parte del centro y como ves, bueno, se ven aquí los rayones que te decía de la cera. Le voy a hacer otros rayones de cera porque a la hora de que ponga el stencil quiero quitar la pintura para que se vea como desgastado y la cera me ayuda a esto. Así que por otros lados, ya sea por donde ya están rayado, pero también por otros lados que no esté rayado, le voy a pasar otra capa de cera con la misma vela que ya usé antes. Y ahora vamos a colocar el stencil de la misma manera que hicimos con la maceta anterior, es decir, poniéndole cinta para que quede muy bien fijo. Esto es muy importante porque nuestro diseño depende de esto, que quede bien fijo el stencil. Y bueno, como la maceta es curva, entonces el stencil, que es plano, no queda perfecto. Así que lo que voy a hacer es ir volteando el stencil poco a poco. Por eso voy a enmascarar esta parte de aquí para nada más hacer el diseño en una parte y después lo voy a ir pasando a la siguiente parte y a la siguiente parte de la maceta. Así que enmascarar hasta el límite que quieres llegar es muy importante para que tu diseño quede muy bien y no se manche donde no quieres que haya pintura. Este diseño lo voy a hacer en color rosa, que es el color que tengo en casa, y voy a aplicar la pintura de la misma manera con la esponja para lavar trastes. Es solamente un poco de pintura la que lleva, no le pongas demasiada pintura para que no se escurra. Y vamos a ir aplicando con golpecitos en todo el diseño. Cuando hayas terminado usando una parte de la esponja
que no tenga pintura, es recomendable humedecerla un poco y vas a pasar la esponja otra vez y esto lo que va a hacer es recoger un poco de la pintura. Es muy importante que la esponja no esté súper mojada, sino más bien que esté húmeda. De hecho, lo menos que se pueda, pero que sí esté mojadita para que eso sea lo que recoja la pintura y nos dé ese efecto vintage que queremos, que no se vea la pintura sólida, sino que se está ya despintando por el tiempo que ha transcurrido. Cuando ya hayas terminado y la pintura esté seca, entonces vamos a quitar el stencil y lo vamos a mover del lugar. Vamos a colocarlo en la siguiente posición basándonos en el dibujo que ya tiene la maceta, es decir, en el dibujo del stencil. Y después de ahí vamos a pegar lo que sigue, siempre enmascarando donde no queremos que se pinte de nuevo o hasta donde queremos que llegue nuestro diseño. Vuelve a aplicar la pintura con la misma esponja y de la misma manera que ya lo hicimos antes. Aquí yo quiero dejar la terminación incompleta, es decir, que los últimos dibujos no estén completos, entonces nada más voy a aplicar la pintura por la parte de abajo y así se vea como si alguna vez estuvo pintada, pero en este momento la pintura ya se ha caído. Y para finalizar el trabajo con el stencil me voy a regresar del otro lado de la maceta para completar las figuras que no se completaron y de la misma manera hacer como que estén diluidas, que esté la pintura ya cayéndose y unir el diseño que ya hice de un lado con el del otro lado. Y así quedó la maceta, así quedó el diseño. Como ves, en las partes en donde les puse cera fue muy fácil quitar la pintura y que se vea este efecto vintage. En la franja de arriba que tiene esta maceta le voy a dar unas pinceladas con muy poquito color rosa, es decir, el pincel está casi seco, nada más para dar el efecto que, bueno, que alguna vez estuvo pintado, que alguna vez hubo pintura rosa ahí, pero ahora ya se está desgastando. Así que debes de poner muy poquitita pintura en el pincel para que no se hagan manchón. Y para finalizar este diseño le voy a poner unas maripositas que anden volando por la maceta. Y para eso voy a usar estos stenciles muy pequeñitos que tengo para marcar las mariposas. Voy a encintar alrededor para que queden muy bien fijos, siempre es muy importante eso. Voy a aplicar la pintura con una esponja que esté limpia para que no se mezclen los colores, de la misma manera que ya lo hemos estado haciendo. A la hora que quito las cintas para quitar el stencil, ¿qué es lo que sucede? Pues se viene la pintura. ¿Por qué? Porque tiene cera en la parte de abajo. Entonces, pues el efecto es mucho mejor porque se ve exactamente lo que queremos, que se va desprendiendo la pintura. Para terminar el efecto vintage me he puesto un poco de cinta alrededor de mis dedos y se lo estoy pasando a todo alrededor para que la pintura que no esté bien pegada porque está la cera en la parte de abajo se termine de despegar y se vea este efecto viejo. Y así es como queda. Se está desprendiendo la pintura, se ven los rayones de la cera en la parte de atrás y aparte no está completamente pintado porque le hemos ido quitando la pintura poco a poco y el efecto es muy lindo. ¿Te gustó esta maceta? Dime qué te parece en los comentarios. Y el tercer diseño que quiero mostrarte es uno de los que más me gustan porque es un degradado de colores. Esta maceta se me rompió, se cayó y se rompió un poquito. De hecho, ya tendría que ser más bien un jardín de hadas que una maceta para organizar. Pero no quise dejar de mostrarte este diseño porque, como te digo, me encanta la degradación de colores. Voy a usar un stencil que tiene unos motivos marinos y también lo voy a hacer poco a poco, precisamente por la curvatura de la maceta. Voy a hacer un dibujo y después lo voy a mover y así me voy a ir a todo alrededor de la maceta para completar todo el contorno de la maceta y el diseño de este stencil. Lo voy a colocar como en las otras veces con una cinta. Yo esta maceta no la estoy fondeando, pero ya sabes que tú puedes fondearla también si quieres darle otro efecto. Los colores que voy a usar para hacer este degradado es verde, azul y morado. Y voy a empezar con el verde de la parte de abajo, el azul en la parte de en medio y a finalizar con el morado. Voy a usar una esponja que esté limpia para no mezclar colores. Es mejor que uses una esponja que esté completamente seca para hacer esta degradación. Y de la misma manera que hemos estado haciendo antes, voy a poner muy poquitita pintura en la esponja. Cuando pongamos la pintura empezamos desde abajo y hacia arriba para que la esponja tenga menos color cuando ya vayamos en la parte de arriba. Vamos a agregar ahora el color azul y vamos a empezar de la parte de en medio del azul y vamos a ir diluyendo hacia abajo para que se mezcle con el color verde y hacia arriba para que más adelante se mezcle con el color morado.
Y finalmente, para aplicar el morado vamos a empezar de la parte de arriba, que es la parte que va a tener más saturación de pintura morada, y lo vamos a ir diluyendo hacia la parte de abajo para que se mezcle con el azul. Como ya había mencionado antes, estamos pintando sobre barro. El barro absorbe muy rápido la pintura y se seca muy rápido, pero también esto hace que se necesiten 2 capas de pintura. Así que vamos a darle 2 capas de pintura también a este trabajo. Vamos a empezar dando el verde, el azul y el morado, y después vamos a repetir en el mismo sentido. Es decir, verde segunda capa, azul segunda capa y morado segunda capa. Ya que hayamos terminado y la pintura esté seca, vamos a quitar el stencil para moverlo un poquito y esta estrella marina que sigue que nos quede paralela al piso de la maceta. Es solamente un poquito lo que tenemos que hacer para que nuestro diseño nos quede muy bonito y parejo. Y como siempre es muy importante fijar bien el stencil, pero además enmascarar todo lo que no queremos pintar. Aquí por ejemplo tenemos estas pues bolitas, burbujitas que están dentro del diseño, y ya tú decidirás si lo haces en este sentido o las pintas a la hora que voltees un poco más el stencil para hacer la siguiente figura. La aplicación de la pintura es igual en todas las figuras, es decir, del verde al morado, y usando muy poquita pintura para poder difuminar los colores y lograr el efecto que queremos. Repite estos mismos pasos con todo lo largo del stencil a todo alrededor de la maceta hasta terminar el diseño. Si tú tienes un stencil que sea un solo dibujo y quieres repetirlo a todo alrededor de la maceta, también puedes hacerlo. Vas terminando el dibujo y lo vas pasando al siguiente lado hasta terminar todo alrededor de la maceta. Lo que tienes que tener cuidado es que vayas a completar las figuras, es decir, que no te vaya a quedar al final la mitad de la flor, la mitad del corazón, la mitad del animalito, sino que vayas a completar bien todo alrededor de las figuras, así que es importante la distancia que le vas a dar entre cada una de ellas. Tómalo en cuenta si tienes un stencil de una sola figura. ¿Cómo ves? ¿Te gusta el efecto? A mí me encanta este efecto de difuminar los colores, de que entren unos en otros, y puede ser colores tan diferentes como estos que estoy yo usando, o puede ser un mismo color con diferentes tonos. En la franja de arriba de la maceta lo que quiero es hacer 3 líneas, una de cada color, para, bueno, enfatizar estos 3 colores que estamos usando. Así que lo que voy a hacer es enmascarar la maceta con la cinta para pintor. Voy a poner la parte de abajo hasta donde quiero que llegue la pintura y después voy a enmascarar la parte de arriba para hacer la primera línea verde. Ya que se seque la pintura, vuelves a hacer lo mismo para pintar la línea azul y finalmente para pintar la línea morada y terminar esta maceta. Y como esta maceta no le hicimos un fondo en el diseño, siento que le hace falta resaltar los colores, resaltar el diseño, y lo que voy a hacer es dibujarle unas pequeñas sombras entre comillas, porque más bien van a ser como brillos, y esto lo voy a hacer con una pintura más clara. Es el color que le llaman vainilla, pero bueno, es un color beige. Y lo que voy a hacer es tomar en cuenta que la luz viene de este lado y entonces todas las sombras van a ir pues por donde no hay luz. Así que vamos a pintar una pequeña línea en esta parte donde irían las sombras a cada una de las figuras, en cada uno de los circulitos de las burbujitas que dibujamos en este diseño. Como ves, el diseño se ve muy diferente, resaltan mucho más los colores, se ve muy lindo. Me gustó mucho cómo quedó, estoy muy conforme con el resultado final, creo que se vería lindo para organizar cualquiera de las cosas que ya dijimos que se pueden organizar. Por favor, cuéntame en los comentarios si te gustó este efecto, qué colores usarías, en dónde pondrías esta maceta para organizar tu casa y además cuáles vas a usar en casa para decorar tus macetas y organizar tu hogar. ¿Tienes alguna otra forma en que decoras con esténciles? También cuéntame en los comentarios. Espero que les haya gustado el video, pero que además les haya sido de mucha utilidad, que empiecen a pensar en las macetas como una buena herramienta para organizar su hogar y sobre todo este tipo de objetos que, bueno, que escurren agua, que luego pueden manchar los espacios, los lugares en donde los tenemos. Gracias por estar aquí, gracias por ver este video hasta el final y bueno, ya sabes, si te gustó este video, dale un like al video, compártelo si conoces a alguien que le pueda servir esta información, que le vaya a ser de utilidad, y si tú quieres quedarte conmigo a ver más videos, te voy a dar unas recomendaciones. Este video de aquí es el último video que he subido, te invito a ver las novedades. Este video de aquí es una selección que YouTube hace especialmente para ti. Esta imagen de aquí es el enlace a la lista de reproducción de todos los videos de organización. Y si quieres más tips e ideas para tu hogar, entonces suscríbete aquí al canal y activa la campanita. Yo soy Yuria Prospero, esto es Amando Mi Casa. Nos vemos en la siguiente, bye bye.